Muy buenas tardes, mi nombre es Karim Hauser y en nombre del director general de Casa Árabe, Eduardo López Busquets, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia Hacia dónde va Siria, 2 años de conflicto a debate. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 2 años de crudos enfrentamientos se han cobrado ya más de 70,000 vidas. Durante ese mismo periodo han fracasado varias iniciativas políticas para acercar a las partes del conflicto y se han intensificado las hostilidades. Sobra decir lo importante que es Siria para la estabilidad de Oriente Medio, no solo por su papel en el mundo árabe, sino con otras naciones vecinas como es Irán, Turquía, Irak o Israel. Casa Árabe da entonces la bienvenida a este grupo de analistas, a esta conferencia, un momento para reflexionar sobre el futuro del país. Tenemos sobre los participantes unas breves líneas que tendrán seguramente también ustedes. Los presento. Vamos primero con el moderador, que es Ignacio Álvarez Osorio, es profesor del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Alicante. Ha escrito y editado varios libros, entre ellos Siria Contemporánea, informes sobre las revueltas árabes y sociedad civil y contestación en Oriente Medio y Norte de África. Ignacio va a moderar y os explicará ahora el formato de esta conferencia. Haitham Amira Fernández, investigador principal sobre Mediterráneo del Real Instituto Elcano y profesor asociado del Instituto de Empresa, es coeditor de los libros El Magreb, Realidades Nacionales y Dinámicas Regionales y North Africa, Politics Region and the Limits of Transformation. Maite Carrasco es reportera freelance, analista y profesora, premiada como mejor corresponsal en el extranjero en 2011 por el Club Internacional de Prensa. Ha colaborado con medios nacionales e internacionales como El País, Público, La Nación, Cadena Ser, Tele, Canal Plus, Die Welt, Foreign Policy y Open Democracy. Rosa Meneses es redactora de la sección de Internacional del Mundo y especializada en Oriente Próximo y el Magreb. Ha cubierto las primaveras árabes como enviada especial en Siria, Libia y Túnez. Es además Hochberg Fellow en el Dart Center for Journalism and Trauma de la Escuela de la Universidad de Columbia de Nueva York, de periodismo. Y tenemos también a Osama Jandali, activista hispano-sirio y portavoz de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a esta conferencia, al final de la cual pues escucharemos también las preguntas de parte del público. Muchas gracias. Muchas gracias a Casa Árabe por cedernos una vez más este espacio para debatir sobre un tema de máxima actualidad como es la crisis siria, y además rodeado de muy buenos amigos y buenos especialistas en la materia, ¿no?, que lo han abordado, ¿no?, desde diferentes ámbitos y que conocen sobradamente la situación que hay sobre el terreno. Como bien ha dicho Karim, han pasado 2 años desde el inicio de esa revuelta popular que surgió también como resultado, ¿no?, de ese efecto contagio que provocaron las revueltas en Túnez, en Egipto y en otros países árabes. Una revuelta que todo el mundo se esperaba que durase mucho más tiempo, pero que se ha prolongado en el tiempo, con lo cual podemos decir que se ha cumplido quizás el escenario más negativo posible, que muchos en aquel momento, cuando arrancó, pues éramos incapaces de imaginar que dentro de 2 años seguiríamos hablando de esto. 70,000 víctimas, como os han dicho, 1 millón de refugiados ya en los países árabes del entorno, en Jordania, en Turquía, en Irak, también en un país no árabe como es Turquía. Hay más de 4 millones de desplazados internos y estamos hablando de una población que tiene, de un país que tiene una población de 22 millones de personas tan solo, ¿no?, con lo cual podemos hablar sin duda alguna de una catástrofe humanitaria y un escenario que todavía es susceptible incluso de empeorar, ¿no?, porque no dejan de llegar malas noticias de allí, ¿no? En estos 2 años, y contra todo pronóstico, Bashar al-Assad ha conseguido mantenerse en el poder con firmeza, adoptando una política de puño de hierro y reprimiendo brutalmente lo que eran en un principio manifestaciones pacíficas para reclamar un cambio y el fin del régimen autoritario. La oposición en este tiempo pues, ha recuperado parte del tiempo perdido. Hay que tener en cuenta que Siria es un país pues, autoritario y, por lo tanto, pues, sin libertades públicas, con un régimen represivo
que ha perseguido sistemáticamente a todo intento, ¿no?, de organización por parte de los opositores, con lo cual tenía mucho camino que recorrer. En buena medida se ha avanzado bastante porque ya se ha conseguido formar un único frente común, pero está claro también que hay fenómenos que a todo el mundo preocupan, ¿no?, como es la penetración de elementos salafistas en el curso de los últimos meses y también la desconexión territorial kurda, ¿no? Los kurdos han afianzado sus posiciones, han elevado el listón de sus demandas y la verdad es que esto es un motivo de preocupación para la unidad futura del país. Además, en estos 2 años, otro elemento que abordaremos, ¿no?, a lo largo del debate es la cuestión de la regionalización de la crisis, ¿no? Es decir, ante la pasividad de la comunidad internacional y en particular de los países occidentales, han sido los países del entorno los que han decidido intervenir de una u otra manera y no siempre en interés de los intereses nacionales sirios, ¿no? Hay un gran juego regional. Está Turquía, está jugando también Arabia Saudí, está Irán y está Qatar, ¿no? Y ya digo, cada uno de estos países tiene sus propios intereses regionales y quizás ninguno de ellos pretenda, ¿no?, estabilizar la situación, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos pues bastantes temas para el debate. Vamos a plantear una cosa un tanto diferente, a ver qué tal nos sale. Por eso me he puesto yo de moderador, a ver si consigo que nos moderemos, ¿no? Vamos a plantear 3 bloques. En el primero de ellos hablaremos sobre el origen del conflicto, las razones por las que estalla, el efecto contagio. El segundo de ellos hablaremos sobre el desarrollo, lo que ha pasado, lo que ha sucedido en estos últimos 2 años, los juegos de intereses de los países occidentales, de los países también regionales, la distribución de fuerzas interna. Y, por último, vamos a hablar también de hacia dónde puede ir la situación, hacia dónde puede ir la situación de la crisis siria, hablando también de los escenarios futuros, ¿no? Cada uno de estos bloques se cederá la palabra a los integrantes de esta mesa, a los 4 integrantes que ya han sido presentados, y durarán más o menos unos 20 minutos para poder dejar después paso al debate, ¿no? Es un formato un tanto más dinámico, un formato más abierto, con preguntas en el aire, con lo cual pues seguiremos, ¿no?, un poco el turno de palabra que está contemplado en el programa, ¿no? Entonces, en un primer momento vamos a hablar un poco de los orígenes, ¿no?, del porqué de esta revuelta siria y sobre todo de la cuestión del efecto contagio, que las revoluciones árabes que arrancaron en Túnez se propagaron a Egipto, después llegaron a Yemen, Bahrein, Libia y por último a Siria, tuvo, ¿no?, sobre este país árabe. También nos preguntaremos en voz alta el porqué, ¿no? En algunos casos, como Túnez o Egipto, sí que triunfó esa revuelta popular y en el caso de Siria, pues 2 años más tarde, pues parece lejos, ¿no?, de llegarse o de alcanzarse una solución. ¿A qué se debe, ¿no?, esta situación? Si bien al fracaso de los elementos opositores, que fueron incapaces de movilizar a la población, o bien al régimen, ¿no?, que ha triunfado en esa política de puño de hierro. Y después también examinaremos pues la situación, ¿no?, 2 años más tarde, del régimen interno, ¿no?, es decir, cómo está hoy en día el régimen sirio, si está todavía cohesionado, si está en una posición de debilidad, si ha sufrido bajas, si ha sufrido pérdidas, y también la oposición, ¿no?, porque hay varios grupos opositores, tanto en la oposición política como en los elementos armados, ¿no? Con lo cual son varios temas, ¿no?, para el debate. Empezaremos por Haitham, seguiremos por Maite, después Rosa y por último Osama, ¿no? Por último, pero no más importante, por cierto. Así que Haitham, te doy la palabra, tienes unos 4 o 5 minutos. Si empiezo a dar golpes así, ya sabes por qué es. Buenas tardes. Mi agradecimiento a Casa Árabe por acoger este acto y por poder estar en compañía de amigos y de personas que conocen Oriente Medio en distintas facetas y que creo que puede aportar esta combinación una visión, esperemos que enriquecedora de lo que está ocurriendo. Para hablar de los orígenes del conflicto que vive Siria, es importante definir esos orígenes. Si estamos aquí tantas personas en esta sala hoy para hablar sobre Siria,
es porque nos importa, nos interesa y seguramente porque muchos de los aquí presentes no solamente les mueve una curiosidad intelectual o profesional, sino también personal, porque lo siente, lo vive, lo padece. Y es un tema que es altamente emocional, como se puede comprobar allá donde hay un enfrentamiento armado con un gran coste humano y mucha destrucción. En función de cómo se definen los orígenes del conflicto que actualmente vive Siria, eso ya condiciona y marca el análisis que se va a hacer y las posiciones que van a adoptar unas personas u otras. A mi entender, el origen de ese conflicto surge en un contexto de unas revueltas en la región, en el norte de África, que generan unas ondas de choque en todo el norte de África y Oriente Medio. Seguramente de los que estamos aquí ahora mismo, si nos hubiesen preguntado a finales de febrero de 2011 cuántos pensábamos que iba a iniciarse una revuelta o movilización social en Siria de forma inmediata, muy pocos habrían dicho es inminente. La mayoría seguramente pensamos que Siria iba a estar al margen, tal vez, o resistir esta ola de transformaciones y de movilizaciones sociales en la región. Ben Ali cayó el 14 de enero, Mubarak el 11 de febrero, y como digo, pocos imaginamos que tan rápidamente, en pocas semanas, iba a llegar la movilización a Siria. Los orígenes, a mi entender, son un descontento social puntual en sus inicios en el sur del país, en la provincia de Dra, que reciben una respuesta por parte del régimen, que es un régimen que ya ha visto que están cambiando cosas, que ha visto caer dos presidentes de repúblicas hereditarias árabes y que no quiere verse en esa misma situación. Eso también puede llevar a una sobrereacción a la hora de responder a una protesta ciudadana por una serie de cuestiones de malestar con motivos económicos, también por la forma de gobierno local en una zona concreta, por unas leyes que se pedía que se cambiaran, por dificultades económicas. Algunos añaden elementos adicionales como pueden ser, por ejemplo, la sequía durante años, la caída de producción agrícola y dificultades económicas añadidas. Esto que se inicia como algo puntual y recibe una respuesta con mano muy dura por parte de las autoridades locales y luego desde el gobierno central y las distintas fuerzas de seguridad del régimen, es lo que hace que lo que parecía algo que estaba muy centrado en un lugar concreto se expanda a un ritmo muy rápido por otras ciudades y localidades del resto del país, llegando a cubrir prácticamente el conjunto del territorio sirio. Y esto es muy llamativo, primero por la rapidez en que llega y por la rapidez en que se extienden estas revueltas. Ese origen, algunos dirán que está motivado por alguna interferencia o injerencia o influencia exterior. No comparto esa visión cuando la movilización es espontánea y cuando algo que podía haber sido contenido, que podía haberse buscado una solución, una salida, una negociación, una muestra de una capacidad de ese régimen de cintura, de tener mano izquierda, no lo hizo y, por el contrario, la respuesta fue, primero, una respuesta de seguridad, y una respuesta apelando a elementos identitarios, rápidamente asociando lo que estaba ocurriendo a injerencia exterior con tal de movilizar a unos o a otros, generar miedos, generar terror entre los que están oponiéndose al régimen, pero al mismo tiempo temores muy humanos, por otra parte, entre otros grupos que consideran que el régimen puede ser su protector o puede garantizar su permanencia. Esos orígenes son unos orígenes sangrientos desde el primer momento. Si miramos los inicios de las revueltas y las movilizaciones antiautoritarias en el conjunto del norte de África y de Oriente Medio, en todos los lugares los comienzos fueron pacíficos, incluido Libia, a pesar de lo que luego se vio. Y esto también se aplica a Siria
y con esto quiero dejar esta idea que para mí es central de cómo se gesta esta revuelta para luego poder entender su evolución y poder hablar de perspectivas de futuro. Muchas gracias, Haitham. Le cedo la palabra a Maite, que además estuvo durante varios meses, ¿no?, cubriendo y viviendo sobre el terreno, ¿no?, desde la localidad de Al-Qusair, ¿no?, lo que ocurría, ¿no?, en los primeros meses de la revuelta, con lo cual tiene elementos de juicio suficientes, ¿no?, para responder estas cuestiones. Muchas gracias. Sí, he estado en 2 ocasiones en Siria, he entrado de forma clandestina en el sur, en la provincia de Homs y en Damasco. El primer viaje fue en el mes de febrero, durante la ofensiva de Bab al-Amr, y luego 1 mes y medio este verano, cuando vi que las cosas habían cambiado mucho, pero lo hablaremos a lo largo del debate. He escrito un libro que se llama Estaré en el paraíso, que es una frase que me dijo Hussein Mujabaldin, un amigo mío del Media Center de Al-Qusair. Le pregunté, ¿dónde vas a estar después de la revolución? ¿Qué quieres hacer? Y me respondió, estaré en el paraíso. Y bueno, es el título del libro porque la verdad es que mucha de la gente que está allí dentro, he conocido a muchos de ellos que ahora están bajo tierra y muchos de ellos están, y ellas, pues todavía morirán en los próximos meses o años, ¿no? Vamos a debatir aquí cuánto tiempo va a durar esto. Bueno, yo de los orígenes me gustaría destacar porque Rosa y yo hemos estado en todas las revoluciones árabes y la verdad es que Siria para mí no se parece a ninguna de las revoluciones árabes que hemos cubierto. Es distinto, no tiene nada que ver con Libia, con Túnez o con Egipto, pero creo que sí que tienen en común con todas ellas el primer nivel que yo llamo y que hay en todas las revoluciones y que he constatado y que no tiene que ver con el segundo nivel que ha habido en otras revoluciones. Me explico. El primer nivel que hay en Siria en estos momentos y que estuvo en los orígenes es esa gente que está sobre el terreno, los seres humanos que se están dejando la vida combatiendo o civiles que están atrapados o que se quedan allí porque no quieren irse y que están luchando con la resistencia y que desde el principio cogieron las armas para luchar por su libertad, por la mejora de la calidad de vida y por acabar con un régimen dictatorial y opresor y por su dignidad. Sin embargo, el segundo nivel, y es el que ha llegado con el tiempo, ha sido la injerencia externa e interna. Interna son pues, la financiación de grupos como los Hermanos Musulmanes o los salafistas de varios países que quieren imponer ahora su voluntad porque han dado dinero durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque les hemos abandonado y el dinero y las armas no han llegado a tiempo y ellos tenían que defenderse, porque al fin y al cabo, como decía Haitham, todo empezó de forma pacífica y durante meses, como me explicaba en Al-Qusair, salían a la calle y lo único que veían era a los shabija, a los soldados que disparaban contra la población que salía de forma pacífica a pedir que Al-Assad se fuera y que acabaron, finalmente, tomaron las armas cansados de ver cómo les asesinaban, cómo aparecían cadáveres en la calle, como por ejemplo Farsad, que fue el primer cámara de la revolución y que apareció un día asesinado con los ojos arrancados en mitad de una calle de Al-Qusair. Eso, después del hartazgo que ellos habían sufrido y empujados por el entusiasmo de ver cómo se había acabado con Ben Ali y Mubarak, y con ese entusiasmo de pensar que ellos también podían, pues se embarcaron en esta aventura hasta ahora. ¿Qué pasó con Al-Assad en aquel momento? Yo creo que Al-Assad tiene un grave problema y tiene mucho que ver, como dicen sus biógrafos, con su padre. Es decir, su padre era una figura para él muy lejana, al que admiraba mucho, le llamaba presidente, no le llamaba papá, pero siempre se ha visto con esa figura a la que tenía que igualar. Él tenía que ganarse además su título de presidente y ganarse a la gente, porque él es un presidente accidental. El que estaba previsto y preparado para ser presidente era su hermano Basil, que falleció en un accidente de tráfico. Entonces él aterrizó en el poder y tuvo que demostrar, y el momento de las revoluciones fue básico, tuvo que demostrar que estaba preparado, como dicen los franceses, para être dans ses bottes, ¿no? Para estar en sus botas, para el poder. Y entonces fue la hora de tener la mano dura que tuvo e incluso demostrar que ha sido peor que su padre, ¿no? Que era un líder que prefería ser temido a ser amado.
Bashar al-Assad, además, es un hombre que no se rodeó de estrategas militares, que no tenía el cuidado de Hafez al-Assad, de su padre, a la hora de tomar decisiones, sobre todo en el plano internacional, sino que se ha movido más por la espontaneidad, por su falta de experiencia en este sentido. Es un líder que, por la falta de necesita un líder fuerte al que admirar, y en sustitución de su padre pues tiene esa figura de Nasrallah, que es el líder de Hezbollah en el Líbano, el que se apoya, y en estos momentos pues lo que le ha pasado es que ha dejado que la vieja guardia y esos otros occidentales, tecnócratas de los que se ha rodeado, pues le aconsejaran, y le aconsejaran mal en este caso, porque tarde o temprano Bashar al-Assad va a acabar cayendo y ha tomado las malas decisiones, incluso estando casado como está con una mujer de Homs, ¿no? Asma al-Assad, y cuando ha sorprendido incluso a sus propios... a la propia población siria, porque yo recuerdo cuando entré que se echaban a las manos a la cabeza, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que Bashar al-Assad, que parecía otra cosa, haya salido por aquí y nos esté masacrando? No lo comprenden, ¿no? Aún hoy no lo comprenden, y hoy lo único que queda en los corazones de la gente de la resistencia es la rabia y el odio, y la única salida que ellos ven es que Bashar al-Assad muera. Es lo único que quieren. Ya se ha enquistado tanto y hay tanto dolor que es la única solución que ellos ven. Y para ir terminando, en el libro explico los cambios que había visto desde esos orígenes hasta ahora. Yo creo que el conflicto ha cambiado mucho. Parte de la culpa la tiene la comunidad internacional porque, como decía al principio, no se parece Siria a Libia, pero en absoluto, porque en Libia hubo una ayuda externa que fue la que propulsó finalmente la victoria de los rebeldes, que fue muy rápida y fue por la ayuda exterior, la aviación, que eliminó esas columnas de tanques. Recuerdo cuando se dirigían hacia Benghazi, ¿no? Y que fue aquello, los Rafale franceses, cuando evitaron aquel primer ataque, fue el principio del fin. Sin embargo, eso no ha ocurrido en Siria, por diversas razones. Primero, porque Oriente Medio no es África, ¿no? Y no tiene nada que ver, y hay allí un juego estratégico en el que todos quieren jugar sus propias cartas y preservar sus intereses. Y luego lo hablaremos, pero yo creo que en el plano regional lo que está pasando entre el mundo sunita y chiita es muy importante. Y la confrontación, por supuesto, entre Irán e Israel es clave en este conflicto. Una de las cosas que concluyo en Estar en el Paraíso es que Israel e Irán están manejando, y el único punto en el que las cosas se pueden acelerar más o menos puede ser el momento en el que Israel se decida a atacar Irán, que dicen que puede ocurrir a mediados de este año, ¿no? Veremos si eso va a cambiar las cosas, pero desde luego la comunidad internacional... En la comunidad internacional hay una voluntad de que haya una violencia de baja intensidad durante mucho tiempo, desgraciadamente. Muchas gracias, Maite. Ahora cedemos la palabra a Rosa, como sabéis, periodista del Mundo y que conoce pues, perfectamente lo que está ocurriendo, ¿no? Se ha desplazado buena parte de los países del mundo árabe, de las revueltas, ¿no? Y también conoce excepcionalmente la situación sobre el terreno en Siria, ¿no? Últimamente sacó un artículo de opinión, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Sobre algunos de los temas que ha abordado además Maite, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos por venir y gracias a Casa Árabe por albergar este debate. Yo quería destacar como Haytham los orígenes pacíficos de esta revuelta, el efecto del despertar árabe, en cómo los árabes se dan cuenta de que pueden ser ciudadanos, que pueden exigir a sus gobiernos, que pueden cambiar las cosas, y cómo se dan cuenta de que eso ha funcionado y puede funcionar. En el caso de Siria no ha podido ser así, por muchas razones. Una de ellas es la rápida respuesta del régimen y cómo se movilizó rápidamente para extremar la represión, para llegar incluso a las armas en las manifestaciones, cosa que otros regímenes no hicieron tan rápido. El ejército se mantuvo fiel a Bashar al-Assad y se ha mantenido fiel a Bashar al-Assad, cosa que no ha ocurrido en Túnez o en Libia, por ejemplo. Ha habido muchas deserciones muy importantes en Libia, por ejemplo, al principio, que
debilitaron bastante el régimen, aunque sí que seguía habiendo el clan fiel a los Gaddafi, ¿no? Pero en el caso de Bashar Assad, pues tiene un gran apoyo todavía de un sector de la población. Y por otra parte, la división de la oposición. Los revolucionarios, llamémoslo así, si queremos, o la oposición, realmente no estaban muy estructurados. No había, eso es un poco parecido a Libia, lo que pasaba al principio, que no había una sociedad civil demasiado estructurada, con organizaciones cívicas o con un sindicato detrás, como ocurría en Túnez, o con organizaciones de derechos humanos, como pasaba en Túnez, que tenía una sociedad muy vibrante y que enseguida movilizó. En el caso de Libia, por ejemplo, no había ese respaldo, pero sí que hubo primero muchas deserciones y después un amplio apoyo de la comunidad internacional, que fue muy rápido, y en Siria se han quedado solos. Realmente todos los activistas por los derechos humanos que están trabajando desde el inicio de la revolución se han quedado solos. Ellos siguen trabajando, siguen haciendo sus denuncias, siguen recopilando todas las masacres, fotografiando cuerpos, identificando cadáveres todos los días, y nadie les escucha. O sea, están ahí por su cuenta, casi actuando solos. Y después pues tenemos otro sector que coge las armas, que se organiza en milicias, pues muy heterogéneas, con distintas estructuras, con distintas ideologías y con distintos fines, con lo cual es muy difícil de organizarse, y después una rama política que no termina de cuadrar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco el fracaso interno de una revolución que hubiera sido pacífica a un conflicto, a una deriva de un conflicto armado como es ahora. Después, a mí me da la impresión de que, como decía Maite, realmente o sea, el pueblo sirio tampoco era tan tajante contra Bashar Assad. Yo creo que al principio tuvo realmente una oportunidad de, si lo hubieran visto hacer reformas reales y sobre el terreno, la gente se hubiera contentado, se hubiera organizado un pluralismo político real. Él se comprometió a legalizar al Partido de los Hermanos Musulmanes, pero después pues realmente no ocurrió nada. O sea, yo creo que si realmente hubieran ocurrido cosas y se hubiera puesto manos a la obra, te hubiera podido contener ese movimiento, pero al radicalizarse tantísimo, pues claro, ya se le fue la mano. O sea, yo creo que fue también un error de cálculo del mismo. Y yo creo que ese error de cálculo, quizá, no lo sé, fuera un poco porque él se sentía respaldado por la comunidad internacional. Sabía que nadie iba a hacer nada, sabía que no iban a hacer como en Libia, y realmente se veía respaldado. Es que los apoyos internacionales habían vuelto a Siria. Todo el mundo hablaba de Siria como un ejemplo. Es que yo recuerdo reportajes del New York Times un año atrás que ponían a Siria como el desarrollo, como un ejemplo de la apertura que existía, cómo los estudiantes de árabe iban a estudiar, cómo las tiendas, las grandes cadenas internacionales estaban abriendo en Damasco, y había reportajes de eso. Y también, muy curioso, en 2011 empezaron a moverse un poco antes de la revuelta, meses antes, empezaron a moverse los diálogos de nuevo con Israel. Empezaron un poco a ver bueno, cómo podían negociar una paz, un proceso de paz, cómo podían empezar otra vez a tomar posición, y yo creo que todo eso envalentonó a Bashar Assad. Y después, bueno, pues el comportamiento de la comunidad internacional, que me parece que no ha sido el que cabría esperar,
que tenemos una crisis humanitaria que ni siquiera ha movilizado ni siquiera a las organizaciones internacionales. El ACNUR se está volviendo loco para recibir donaciones, está pidiendo dinero porque ya no puede más. Todos los estados vecinos están al máximo de su capacidad económica y logística. Y aquí nadie se mueve, ¿no? Entonces estamos un poco en la estrategia de esperar, a mirar, a ver qué pasa, a ver que entre ellos lo solucionen, pero creo que ya es demasiado tarde, porque este conflicto se ha vuelto incontrolado. Muchas gracias, Rosa. Ahora pasamos la palabra a Osama Yandali, de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Muchas gracias por estar aquí también. Gracias, muchas gracias a Casa Árabe por visibilizar el tema de Siria en estos momentos, en el que muchas veces las noticias son muy recurrentes en cuanto a número de muertos, y hay veces que desaparece bastante de los medios de comunicación o de la conciencia general de la gente, porque también hay otros problemas en España y es difícil mantener durante 2 años un tema como este, pero en Casa Árabe creo que es el lugar perfecto para tratar el tema de Siria, y también es el lugar perfecto para acordarse de todos los árabes que han fallecido, que han sufrido a esta dictadura hereditaria, porque la mayoría son sirios, pero también ha habido libaneses, palestinos, que han muerto, han sufrido a lo largo de las 2 dictaduras que en Siria hemos tenido y que tenemos todavía, y por la cual estamos en este momento aquí. En cuanto al tema de por qué ha pasado esto en Siria o qué relación tiene que ver con lo que empezó en Túnez, quiero evocar al profesor Salama Kailé, que estuvo aquí el año pasado en esta misma casa hablando sobre este tema. Y bueno, él es una persona que, además de que ha sufrido en sus propias carnes, a pesar de estar enfermo, la represión de esta dictadura, mantiene la coherencia bastante alta, y en una carta que hace poco dirigió a Chávez, que Chávez nunca podrá leer, pues le decía que una de las causas principales de que se haya dado una revolución en Siria es la causa de cualquier revolución en cualquier parte del mundo, y es una causa material en buena parte, y eso es algo que la mayoría de compañeros que tengo aquí o gente de origen sirio sabe perfectamente cómo las circunstancias materiales han cambiado bastante desde la dictadura de Hafez al-Assad a la de Bashar al-Assad. Como cuando llegó Bashar al-Assad inició una serie de reformas neoliberales por las cuales su mafia, porque al final este régimen es un clan mafioso, se repartió buena parte de lo que ellos llamaron la apertura del libre mercado. Entonces, los grandes negocios nacientes fueron el de las comunicaciones, el de importación, el tema de petróleo y demás. Y vimos una nueva clase acomodada, muy rica, que acumulaba, mientras a los sirios de a pie, servicios que antes sí tenían en la anterior dictadura, en la de Hafez al-Assad, se le iban quitando, tema de la educación pública, la sanidad y sobre todo en el campo, porque esta revolución tiene mucho también de rural. En el campo se produjo una desamortización por parte también de Bashar al-Assad, que lo que hizo fue dar tierras que eran bastante productivas y que estaban aprovechadas a sus círculos de confianza para que básicamente ellos especularan. Realmente eso llevó a que buena parte de la población rural perdiera su medio de vida. Los sirios, que generalmente habían estado acostumbrados a ser, digamos, la clase media del mundo árabe, veían cómo tenían que tener cada vez más trabajo, estar más horas, algunos encadenar varios trabajos. Sobre todo para la gente joven en Siria es un auténtico drama el tema del casamiento, el tema de casarse. Y casarse implica una cantidad de dinero que aquí no implica, y mucha gente no se puede juntar como en España la gente se junta. Entonces, eso también creaba una presión enorme sobre la población joven, y desde muy pronto ya sabían que no había más posibilidad que el exilio. Entonces soñaban con Emiratos, soñaban con Europa, y bueno, muchísimos de los sirios que hay ahora mismo, pues la gran mayoría yo diría que están fuera de Siria. Bueno, ahora más con todo lo que está pasando. En cuanto al por qué se da todo eso, hay que sumar al materialismo que comentaba Salama, la causa
que también comparte con otras revoluciones en el mundo árabe. Esa causa es el despotismo de una dictadura que se parece mucho a un régimen medieval y que se consideraba absolutamente inmune, en buena parte por cosas que ya han dicho los otros ponentes, en el sentido de la complicidad internacional. Sabía que prácticamente el mundo entero les apoya y que, bueno, pues al igual que su padre, él podía hacer una represión. Sí que creo, como comentaba Maite, que él se mira en el espejo de su padre y quería igualarlo. Yo creo personalmente que lo ha superado, porque su padre en Hama creó un caos, un genocidio que causó alrededor de unas 40.000 víctimas. No se sabe bien porque no se ha podido nunca estudiar y generalmente prácticamente nadie se enteró porque era otra época. Pero bueno, pensábamos que en esta época en la que tenemos vídeos de sobra, Facebook, Internet y demás, la comunidad internacional no quedaría impasible ante un genocidio de este tipo. Pues Bashar al-Assad ya va por 70.000, creo que la ha superado y con creces, llevando la destrucción de Siria mucho más allá de una ciudad. Ahora estamos en que cualquier punto de Siria, cualquiera, es un punto inseguro. No hay ya un punto seguro donde la gente pueda decir aquí estamos a salvo y esto es solamente cosa de esta ciudad o de otra. Quiero decir también que el régimen sirio, yo considero que no ha triunfado en el sentido de mantenerse o en el sentido de hacer fracasar la revolución. Tampoco creo que la revolución haya fracasado, como pueden considerar a lo mejor algunos otros compañeros. Lo que considero es que la realidad es mucho más complicada. La realidad es que este régimen de verdad contaba con el beneplácito internacional y cuenta con una ayuda internacional nunca vista hasta ahora. Yo no he visto en mi vida jamás un régimen de este calibre dictatorial capaz de hacer las atrocidades que realiza, recibir el apoyo por parte del mundo entero. El mundo entero le apoya de una manera o de otra. Sí que es cierto que hay países concretos que también son enemigos de la revolución siria, pero que apoyan al pueblo sirio de otras maneras. Ese sería el caso, pues, que se ha comentado de tal vez Arabia Saudí, Qatar, con sus propios intereses, su propia agenda, enemigos, como digo, de la revolución siria, pero amigos del pueblo sirio, porque en este momento es el pueblo sirio lo que necesita no es una revolución, lo que necesita es librarse de este régimen. Y realmente acepta la ayuda de quien sea, y como no ha habido otra persona, otro grupo, otra ideología, otro gobierno que les ayude, pues se han abrazado lo que les venía. Creo que eso es bastante importante a la hora de pensar en los orígenes y luego enlazar con las otras partes que nos acometen, y bueno, que continuaremos hablando a lo largo de... Muchas gracias a todos los participantes, ¿no?, por su concisión. Se han tocado temas muchas veces paralelos, bien interesantes, ¿no? Haitham ha hablado de la posible excepción siria, ¿no? Siria como excepción en cuanto a que nadie pensaba, ¿no?, que pudiera darse una revuelta dadas las condiciones del régimen, pero Osama a su vez también ha hablado, ¿no?, de esta cuestión, ¿no?, de que existía, ¿no?, un trasfondo de descontento muy importante dentro de Siria, dentro de la población, debido a esas medidas, esa privatización de la economía, la liberalización económica en los últimos 10 años y también a la progresiva descarga del Estado. Y está claro, ¿no?, que la situación pues se ha erosionado y también algunas de las cuestiones, ¿no?, que se han dicho, entre otras cosas, por la injerencia, ¿no?, de actores regionales, que cada uno tiene su propia agenda, lo ha comentado Maite, y probablemente se ha hecho completamente incontrolable, ¿no? Esta situación nadie puede, ¿no?, hoy en día pues detenerla, ¿no? Es una de las ideas también que ha puesto sobre la mesa Rosa, ¿no? Con lo cual pasamos ya al segundo bloque, ¿no?, sobre el desarrollo. Algunos de los aspectos inevitablemente también se han tocado, pero quizás podamos profundizar un poco más, ¿no?, en la posición de las potencias regionales y el porqué, ¿no?, de cada uno tiene su propia agenda, y el porqué también de la indiferencia que han mostrado pues algunos países de la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, que parece que ha dado carta blanca, o el porqué también, ¿no?, del apoyo que Rusia pues sigue otorgando hoy en día al régimen, en un clima obviamente que no es igual que el que hubo en los años 80 o en los años 90 de Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué
también se ha abordado esto. En el caso de Libia se esgrime, ¿no?, la responsabilidad de proteger para intervenir activamente. Se involucra el Consejo de Seguridad, se aprueba una resolución para imponer un embargo de armas a las partes, y en cambio en el caso sirio pues la comunidad internacional pues parece mirar hacia otro lado, y después de 2 años pues parece que no ha buscado, ¿no?, una involucración excesivamente activa. Antes hemos hablado también de los países árabes, sobre todo de Arabia Saudí, de Qatar. Obviamente Turquía también tiene un papel relevante, y no nos olvidemos, cierto, de Israel, ¿no? Es decir, quién gana, quién pierde con un deterioro de la situación, con un estancamiento de la situación, incluso con un agravamiento de la situación, ¿no? Seguimos el mismo orden, Haitham. Para hablar de la evolución del conflicto durante 2 años, hay que pensar en un país en el que todo ha cambiado y está cambiando. La naturaleza del propio conflicto, que se inicia como una movilización con personas saliendo a las calles a manifestarse a diario, y de ahí pasa a otras fases donde ya hay un recurso a la violencia, a las armas, no solamente por parte del régimen, sino también por parte de sectores de la oposición a ese régimen, presencia externa. También cambian las dinámicas en la sociedad siria, en la sociedad civil, en las relaciones, en la convivencia, en cómo se organiza la relación entre el Estado y la sociedad. Se transforman esas relaciones entre grupos sectarios, por sectas religiosas, grupos incluso también étnicos, y se transforma el carácter del propio régimen, del régimen sirio, un régimen altamente autoritario, muy personalista, un régimen donde la oposición no era contemplada como una posibilidad, un régimen que entiende el mundo en términos de ellos o nosotros, en términos de vida o muerte prácticamente, un régimen al que parece no importarle los fracasos políticos o militares sobre el terreno, que es indiferente a las presiones, o al menos parece que tiene un alto grado de indiferencia a las presiones que pueda recibir, y que es incapaz de negociar, por falta de una capacidad de entender el mundo como una negociación, algo posible, algo de buscar unos compromisos, acuerdos, o por directamente falta de voluntad de hacerlo, o por considerar que negociar es un signo de debilidad, y que en el momento que ese signo se muestra, lo siguiente va a ser ya la caída y su desaparición física y su aniquilación de la faz de la tierra. Las distintas fases que ha vivido Siria durante estos 2 últimos años. La primera, ya se ha hecho referencia a algunas promesas de reforma en los primeros momentos. Recordarán cuando el señor Bashar al-Assad apareció en la Asamblea del Pueblo para, muy sonriente él, decir que iba a haber pluripartidismo, iba a haber una reforma constitucional con un referéndum bajo las balas y bajo los misiles, y que en medio de grandes loas y poemas de amor recitados de forma espontánea por parte de algunos venerables diputados, salió de allí dando la impresión de que no pasaba nada y que él tenía el control. Muchos sirios que lo apoyaban y que tenían miedo a cuál podía ser la alternativa, ese día se llevaron un gran disgusto por ver cuál había sido la reacción. Muchos sirios de minorías que vieron que por ahí no vamos a salir porque está negando una realidad. Esto fue los primeros meses después del inicio de las revueltas. Esa primera fase a la que me refería, promesas de reforma, tuvo lugar al mismo tiempo y en paralelo que una represión brutal. El régimen sirio no ha parado de matar un solo día desde que se iniciaron las revueltas. No se ha podido permitir a sí mismo dejar de asesinar a ciudadanos sirios ni un solo día, porque sabía que si eso ocurría, eso sería una invitación a que salieran más personas a la calle desde el primer momento. No podían dejar de matar y no lo han dejado de hacer ni un solo día desde que se inició hace 2 años. La segunda fase es donde se intentó aplicar la llamada solución securitaria o de seguridad, un intento de someter a comunidades enteras por la fuerza, someterlas para que siguieran los dictados del régimen y evitar que la inestabilidad pudiese provocar una transformación del régimen o que perdiera el control de la situación,
Y esto generó necesariamente unas reacciones y respuestas dentro del país por parte de gente que igual al principio tenía motivos de malestar social, económico, de pedir unos cambios de gestión y demás, y que a partir de la matanza de personas de su entorno, de su comunidad, se convirtió en algo de venganza o de ir a por un régimen que demuestra que el lenguaje que entiende y que quiere imponer es el de la violencia y la fuerza. La tercera fase, la solución militar, la fase en la que se entra y en la que, por desgracia, nos encontramos ahora, y la población siria, una política de tierra quemada, una política de castigos colectivos, destrucción, sin mirar dónde caen los misiles utilizados por artillería pesada, aviación militar, y ahora estamos viendo incluso el recurso a misiles balísticos, Scud, que no van dirigidos contra un enemigo externo, ni a un enemigo imperialista, sino que van dirigidos contra zonas pobladas civiles de ciudades y poblaciones sirias, donde viven personas. El ejército ahí ha estado actuando, o las partes del ejército más leales al régimen, con una cohesión, bien sea sectaria, bien sea personalista, o por temor a que si el barco se hunde ellos también vayan a desaparecer y vayan a recibir una represión muy fuerte. Un ejército que está actuando como una fuerza de ocupación, un ejército que está actuando como una milicia sectaria, con grandes rasgos sectarios, brutal, contra el país. Esto lleva a una situación en la que el régimen sirio ha quemado todos los puentes y donde no hay vuelta atrás. Seguramente hubo momentos donde sí había posibilidad de que esos puentes se tendieran y que el régimen, de alguna manera o de otra, preservara una buena parte de sus intereses, de sus privilegios, incluso de sus vidas. La política de tierra quemada no permite que haya vuelta atrás, y eso el tiempo lo dirá, pero quien apueste mucho porque esta situación vaya a durar mucho más tiempo, pues probablemente se equivoque. El papel de las fuerzas externas, y esto seguramente se va a comentar por parte de mis compañeros en la mesa, ha sido de una injerencia constante, incesante por parte de actores externos, vecinos cercanos o de fuerzas más lejanas. Pero toda esa injerencia sumada lo que ha hecho no ha sido poner fin al conflicto, sino ha sido prolongarlo en el tiempo, por el apoyo diplomático, económico, de material, de armas, de presencia, incluso envío de personas que están allí luchando, que vienen de fuera. Y esa injerencia se debe a intereses que se cruzan, se debe a los delicados equilibrios en Oriente Medio, Siria, una piedra angular donde se cruzan todos los caminos. Algunos creen que mediante algunas políticas les va a ir mejor en el futuro. Se ha mencionado el Estado de Israel. Algunos altos cargos israelíes decían, bueno, mientras se quede este conflicto dentro de Siria y este contenido se debiliten y sea un país que no nos suponga una amenaza, a nosotros nos viene de maravilla. Parece ser que están repensándose ese enfoque de corto plazo, porque creo que a ninguno de los que estamos aquí nos gustaría tener a vecinos que viven en una situación angustiosa, traumatizados, radicalizados y encima con armas. Pues esto es lo que ahora hay en Siria. Muchas gracias, Haitham. Maite. Bueno, lo de la radicalización es un tema que especialmente me preocupa, que solo nos llegue el tema de la radicalización islámica. Quería empezar por otra cosa, pero ahora que me das el testigo con eso. La verdad es que estoy viendo en los medios que constantemente hablamos solo de Al-Nusra para arriba, Al-Nusra para abajo. En estos momentos hay más de 30 brigadas diferentes en Siria. ¿Por qué estamos destacando a las más radicales? Una de las razones probablemente es que los medios de comunicación solo pueden acceder al norte porque la frontera del Líbano ahora es imposible atravesar para poder cubrir toda esa zona de Homs y de Damasco, y que los únicos que dan declaraciones y que están allí luchando son los de Al-Nusra, los que tienen el más liderazgo y más dinero, por eso tienen más armas y tienen más combatientes. Pero hablamos únicamente de ellos porque son los que Estados Unidos ha tachado como los radicales y parece que solo están luchando ahora ellos allí dentro. Yo cuando he hablado con líderes del Ejército Libre Sirio, que he visto muchos, porque desgraciadamente me tuve que mover en verano porque, como os contaba, cerraron la frontera, yo me quedé atrapada dentro y tuve que recorrer 70 kilómetros desde Al-Qusair hasta Sabadani para intentar cruzar las montañas. Al final lo conseguí, pero tardé pues 1 mes y medio, ¿no? Bueno, estuve 1 mes en Al-Qusair, 15 días para poder salir de allí porque habían reforzado la frontera. Y las montañas, cada 400 metros hay un puesto de control con tanques que disparan a todo lo que se mueve de día y de noche, con luces
como si fuera Hollywood, que ven a 3 kilómetros de distancia, teníamos que agacharnos cuando pasaban las luces como si fuera una película de la frontera mexicana. Y en aquel momento, cuando yo hablaba con los líderes del ejército libre sirio, algunos salafistas, no tenían ningún problema en que una periodista mujer y cristiana estuviera allí hablando con ellos. Es decir, esto para mí ya es un signo, porque he estado en otros países donde hay radicales, donde se le negaba el acceso a las mujeres, ¿no?, a algunos lugares, y era más difícil trabajar en el frente. Ellos me confesaban que no tenían nada que decir sobre un Estado laico o religioso, les daba igual. Uno de ellos era un jefe, tenía un supermercado antes de coger las armas y me decía: Maite, yo lo único que quiero es acabar con Bashar al-Assad y volver a mi supermercado. No necesito pensar si queremos un régimen que sea laico, que sea religioso. Yo no quiero a radicales en este país, pero eso será una cosa del comité político. En el comité político, con el doctor Abbas en Al-Qusair, él confesaba que el dinero llegaba de los salafistas y que querían tener un papel ahí dentro y querían un poco manejar cómo se iba a resolver el tema del Estado, ¿no?, cuando ya acaben con Bashar al-Assad. Pero no había solo 3 salafistas en un equipo, creo que el comité está formado por 11 personas. Es decir, no eran radicales ni querían un Estado radical, ¿no?, religioso, desde el punto de vista religioso. Entonces, desde ese punto de vista creo que exageramos y que Bashar al-Assad ha triunfado en esa estrategia propagandística de hacernos creer a todos que lo único que hay allí dentro son radicales y terroristas de Al-Qaeda. Ha triunfado en eso y ha triunfado también en lo de la guerra sectaria. O sea, son 2 cosas que ha puesto sobre la mesa que al final se han convertido en realidad, desgraciadamente. Lo de la guerra sectaria, que también lo has comentado, al final, y yo en Al-Qusair vi el cadáver de un cristiano muerto de la familia Khashoggi, que por cierto tenía, algunos de ellos fueron asesinados porque eran shabijas por el ejército libre, y me llamó la atención aquel cristiano, Trat, que era uno de los que grababa, le puso cruces, ¿no?, porque los identificaban así, y lo llevaron al barrio cristiano donde también caían las bombas. Es decir, Bashar al-Assad está matando también a los cristianos, y hay cristianos que se están quedando en las zonas liberadas donde está la resistencia, pero al régimen le interesa decir de puertas para afuera que esta es una guerra, ¿no?, entre sunitas y chiitas, donde las minorías religiosas están en peligro. Esta es una guerra donde hay un ajuste de cuentas, porque el régimen privilegió a los cristianos, así como a la burguesía sunita de Damasco, incluso, y a otras minorías, ¿no?, que ahora se están posicionando, y veremos con el tiempo si poco a poco dejan al régimen, pero claro, eso está todavía por ver. Hablaba Rosa de lo incontrolable, ¿no?, del conflicto. Les voy a trasladar muy rápidamente a terreno sirio. Entro el pasado 1 de julio, había entrado con anterioridad en febrero, y me encuentro en una cativa, me tenían que llevar al Qusair con 30 chavales. Los chavales estaban muy nerviosos, eran muy jóvenes, y a mí me llamó la atención porque antes había visto a combatientes más mayores y más experimentados. Entonces, los chicos, de repente, llegó uno de ellos, le vendaron los ojos a este otro que llegó, le ataron las manos a la espalda, y yo pregunté: ¿pero qué hacéis? ¿Estáis entrenando, no? Me dice: no, lo vamos a matar. Y digo: ¿cómo que lo vais a matar? ¿Qué ha hecho? No, acaba de llamar y ha denunciado la posición de Abu Arab. Y entonces yo temblaba. Se lo llevaron en una moto y se lo llevaron a ejecutar entre 2, el tipo con los ojos vendados. Luego me ofrecieron una Pepsi Cola y me senté en una silla, me enseñaron un vídeo en el que estaban cortando con una motosierra la cabeza de 2 soldados. Pregunté si eran de Al-Assad y me dijeron que sí. Y yo miré la silla, vi que estaba llena de sangre, miré el escenario. Claro, es imposible de saber si aquello había ocurrido allí. Quiero decir, con esto les traslado a una Siria donde la brutalidad está en ambos bandos. El ejército libre sirio casi no hace prisioneros, por una cuestión logística también, porque no pueden, están moviéndose constantemente y no pueden tener prisiones. Cuando salí, localizaron a un traidor en la cativa en la que estábamos, lo torturaron y lo interrogaron durante horas en el cuarto de baño desnudo. Y nos preguntaron: ¿qué hacemos con él? Porque nos quería vender a nosotros y a un yihadista por $21.000. El chico confesó que era hijo de un shabija de Latakia y estaba con las manos atadas y le habían dado una paliza en el suelo de la cocina. ¿Qué hacemos con él?, ¿no?, nos preguntaron.
dijimos, mételo en una prisión. Y la respuesta fue de aquel comandante del Ejército Libre Sirio: aquí no tenemos prisiones, tenemos tumbas. Entonces, ¿cómo está el conflicto en estos momentos? Está completamente enquistado. Está en una situación en la que esos aceptan a desertores de Al-Assad que son informadores y que son shabija. Entonces, también hay mucho miedo ahora del otro lado por si sospechan de ti en la cativa en la que aterrices, ¿no? Y también los desertores en estos momentos están incomunicados. Yo hablé con dos de ellos, y si me paso, dime. Hablé con dos de ellos en Al-Qusair y me contaban que no les habían dado vacaciones durante años, que no tienen comunicación con su familia, les requisan los móviles, solo les llega la información de lo que les cuenta la televisión, al Dunya, que yo recuerdo que cuando estuve en Baba Amar, donde estaban matando a 100 personas al día, caían 500 bombas en 6 kilómetros cuadrados. Cuando salí, puse la televisión y había un programa de cocina, con un señor cocinando albóndigas. O sea, da mucha pena, mucha pena, después de haber visto tanta sangre, tantos cadáveres y tanta destrucción, ver aquello. Entonces están incomunicados, no saben lo que está ocurriendo y lo único que hacen es seguir las órdenes de su jefe, que le dice métele al tal, y dispara, y dispara, y dispara. Y ni siquiera saben cuánta gente está muriendo del otro lado. Rosa. Bueno, pues era lo primero que yo quería decir, que el conflicto está enquistado y que ya fuera de todo idealismo estamos en una guerra por el poder, por ver quién se queda por el poder, si el régimen o los rebeldes. Efectivamente, como dice Maite, pues hay brutalidad por los dos lados, estamos en una guerra y aquí ya la guerra es así, de cruda. Solo puntualizar una cosa, me preocupa mucho puntualizar una cosa. El único que mata a civiles, hombres, mujeres y niños, es el régimen, porque puntualizar aquí, hablando de la brutalidad, solo eso. El Ejército Libre Sirio puede ejecutar a traidores o a soldados del enemigo, pero no a civiles, ni a mujeres ni a niños. Gracias. Sí, la brutalidad efectivamente está en las dos partes porque es una guerra, pero efectivamente es el régimen el que va por los civiles. De hecho, aquí traía un estudio de una organización que se llama Women Under Siege y que se ha dedicado a contabilizar los casos de violencia sexual que están ocurriendo en el país. Y a mí me llama mucho la atención que una de las armas que tiene el régimen contra la población civil sea la violencia sexual contra las mujeres. Como no puede, se me contaban, como no puede ir a por los hombres, cuando entran en las casas no encuentran al cabeza de familia que están buscando, van en contra de sus mujeres y las cogen y bueno, las torturan y las violan. En la encuesta que tienen hecha, en el estudio que tienen hecho, bueno, pues toda la violencia viene por parte del gobierno y de los shabija, o sea, más del 80% de los ataques contra la población civil o sea, concretamente hablamos de violencia sexual, están realizados por el gobierno y los shabija. Después, bueno, pues hay fuerzas desconocidas, porque una de las cosas también preocupantes en el desarrollo del conflicto es que ya estamos empezando a hablar de grupos paramilitares que del lado del régimen están pues cogiendo el control de los checkpoints de algunas ciudades y tal, o sea, ya no es el ejército regular, y hay muchas informaciones sobre pues grupos criminales que están sembrando pues el pánico en Damasco, con secuestros, con ejecuciones, simplemente para lucrarse. O sea, que ya estamos hablando de un escenario bastante, o sea, muy enquistado. Hay una superioridad militar por parte del régimen que es apabullante y que bueno, se traduce sobre todo en bombardeos indiscriminados, que es la táctica que están utilizando. Ya no entran en las ciudades, se dedican a contar con la superioridad aérea. Cuando yo estuve en la zona liberada, en el norte, pues bueno, la población estaba aterrorizada
porque cada noche simplemente bombardeaban una casa en un pueblo cualquiera. O sea, nadie sabía dónde iba a caer, pero simplemente con una bomba en un pueblo que destruía una casa, 2 casas, toda la población de la región estaba aterrorizada y huían masivamente. Teníamos refugiados que estaban intentando cruzar la frontera. Cuando yo estuve, pues eran 5.000 al día. Yo creo que ahora mismo ninguna de las dos partes enfrentadas está en condiciones de ganar militarmente la guerra. La partida más o menos está un poco como en tablas y es muy difícil de ver el fin, porque además, como se ha convertido en una guerra por poderes, pues ahí entran en juego muchísimos intereses que incluso que no alcanzamos a comprender, o no alcanzamos a saber cuál es su dimensión, de cómo están jugando Israel, Arabia Saudí, Qatar, pero también Turquía y otros países. Y luego está el lado también preocupante de los yihadistas que están ahí también en el país. Yo he encontrado una cifra que se dice en la prensa que es 1/5 de los rebeldes son yihadistas. Entonces, estoy de acuerdo con Maite en que no es un poco la estrategia de Bashar Assad de hacernos creer que todos los rebeldes son yihadistas. Esto no es así. Recuerdo que hace poco publiqué un reportaje en Yodona hablando de la situación de las mujeres en Siria los editores me pusieron en la entradilla tal, los rebeldes islamistas. Entonces, yo protesté, dije que no se pusiera así, que se pusiera simplemente los rebeldes. Los rebeldes en general no son islamistas, pero es cierto que hay presencia de grupos yihadistas como Jabhat al-Nusra y otros grupos que a mí me parece un poco, pues, cuanto menos preocupante. Y luego un fenómeno que yo sí que he visto en las zonas del norte, donde yo estuve, en el norte liberado, que el conflicto, a lo mejor es opinión un poco o motivo de la rabia o tal, pero sí que se habla en términos de sectarismo. Sí que ellos mismos, recuerdo que entrevisté a una mujer, una señora mayor de 70 años, y me hablaba de la guerra en términos de sectarismo. Somos nosotros los suníes contra estos herejes. A mí me pareció preocupante. Pensé que quizás sería una cosa que no tendría mucha importancia, pero después de ese pueblo de Azaz me fui a otro pueblo que se llama Al-Bab, que está muy cerca de Alepo y que también había sido liberado, y entonces me hablaban de que los estaban reeducando. Todos los soldados, yo les pregunté de qué confesión eran, y habían alawíes, habían cristianos, y entonces esta gente, no sé cómo llamarlo, su intento para redimirles o para reinsertarles en la sociedad, en la nueva sociedad, hablaba de reeducación a través del Islam, para reeducarles en valores y en tal. Puede que esto fuera una cosa de esta ciudad o de un pequeño movimiento o tal, pero esto es lo que está ocurriendo en las zonas del norte, ¿no? En las zonas liberadas. No significa que es la nueva Siria. Si un día cae Bashar Assad, no significa que vaya a ser así, porque ahí entrarán en juego otras fuerzas civiles, pero quería solamente contarlo. Muchas gracias, Rosa. Osama. Bueno, pues voy a retomar un poco, aunque se ha hablado mucho sobre islamismo, yihadismo dentro de lo que está pasando en Siria. Quería retomar un poco el tema internacional, en el sentido de que es cierto que tal vez la situación se haya enquistado o esté durando más de lo que en un principio se pensaba, pero también hay que ver esto desde mi punto de vista no como un fracaso del levantamiento sirio, sino como un absoluto éxito, en el sentido de que un ejército que cuenta con todo el dominio militar
que cuenta con la burguesía y todo el poder económico del país, cuenta con el apoyo de Irán, económico, militar, técnico y, bueno, en todos los sentidos, y político, por supuesto. Cuenta también con el brazo de Hezbollah en cuanto a soldados que están ahora mismo dentro de Siria luchando por parte de la milicia. Cuenta con el suministro continuo de armas por parte de Rusia, además de su apoyo político. Bueno, pues si vemos eso de un lado y vemos también por el otro lo que se llama Grupo de Amigos de Siria, este grupo es bastante gracioso porque durante 2 años el grupo de los amigos, bueno, lo que ha hecho básicamente ha sido en un inicio, en el momento inicial cuando las manifestaciones eran en su mayoría pacíficas antes de que el Ejército Sirio Libre se formara, básicamente por desertores que se negaban a participar en la represión por parte del régimen, pues hasta que se llega a la parte armada, pues una de las herramientas principales del levantamiento sirio era Internet. Entonces, por parte de estos amigos, pues se le suministra al régimen sirio de tecnología de seguimiento en la red para saber quién es quién dentro de Facebook y poder coger a los cabecillas de ese levantamiento. Estos mismos amigos son los que llevan durante 12 meses más o menos que llevamos de asedio en ciudades y bombardeos masivos, diciendo que cada paso que el régimen sirio comete es inaceptable. Al principio era inaceptable el hecho de bombardear ciudades o asediar ciudades. Durante todo ese tiempo el rango de lo que es aceptable ha aumentado bastante, incluyendo atacar a Turquía, un país de la OTAN, en su propio territorio, e incluyendo en la actualidad el lanzamiento de misiles Scud, que llegan a tener el ancho de esta sala o más y son capaces de destruir un barrio entero por cada misil. Nosotros pensábamos de verdad que esos misiles eran contra Israel, pero no. Bueno, esos amigos, además, ahora reconocen algo que por lo menos nosotros llevamos tiempo denunciando, que es el hecho de la existencia de un embargo de armas hacia el pueblo sirio, no hacia el régimen. ¿Por qué digo que no hacia el régimen? Porque no estoy diciendo que Estados Unidos, la Unión Europea o otros que se consideren amigos estén dando armas al régimen sirio en estos momentos. Pero si alguien mira el mapa de dónde está Siria localizado, verá que es absolutamente imposible hacerle llegar lo que se le está haciendo llegar sin la conveniencia de los países que se llaman amigos. Al parecer van a discutir otra vez más, en otra gran reunión, si levantan ese embargo o no levantan ese embargo de armas hacia el Ejército Sirio Libre. Si lo hacen, será porque ha llegado ya el momento de equilibrar las fuerzas, pero el hecho de que un levantamiento se enfrente a tantos enemigos a la vez, consiga aguantar y consiga poner en duda la existencia y el futuro de un régimen como el del Assad, desde mi punto de vista, es un absoluto éxito, pero que sin duda acarrea el fracaso o la pérdida, mejor dicho, del pueblo entero, porque ahora mismo hay una generación entera tirada a la basura en Siria y tal vez el futuro para los próximos 40 años sea muy, muy sombrío. El hecho de que haya yihadistas, islamistas o llamadlo como queráis, luchando ahora mismo dentro de Siria es absolutamente lógico, dadas las circunstancias. Vamos, es que si Occidente, que se supone que era el amigo, se actúa de esa manera, pues por supuesto habrá gente que, movidos por otros intereses, por supuesto, van a ir a luchar, pero bienvenidos sean. Vamos, nadie jamás va a estar en una situación de muerte y va a venir alguien que va a defenderle y le va a decir, oye, ¿tus ideas cuáles son? Antes de, no, es que no vaya a ser que seas un extremista y me vayas a defender. Pues no. La gente ahora mismo está abrazando lo que le viene. Y si realmente a Occidente no le gusta lo que viene a Siria, pues que dé ayuda a ellos. Porque si diera ayuda, esto por supuesto no hubiera pasado. Recuerdo hace como 6 meses leer del general de una cativa que decía que el nombre de su cativa lo habían elegido por un tema financiero. Al principio le pusieron el nombre de un libanés famoso pensando que por parte del Líbano, pues los sunitas del Líbano le iban a dar dinero. Y no coló. Y entonces le pusieron un nombre salafista directamente y empezó a llegar dinero a raudales. Y dijeron, pues mira, sinceramente os lo digo, si Francia nos financia, le ponemos Charles de Gaulle. O sea, realmente necesitamos vivir. Y este régimen, y comparto algo que se ha dicho por parte de mis compañeros,
ahora mismo se ha planteado una guerra de vida o muerte. Entonces, cuando tú estás en una situación de vida o muerte, cualquiera, si lo pensamos, es muy, muy, muy raro y muy extraño que alguien se pare a pensar sobre las ideas o el devenir futuro, porque lo que importa es el ahora. Sabemos que todos los sirios ahora mismo están en riesgo, están en peligro a día de hoy, en este mismo momento. Entonces, lo que venga es bienvenido y si Occidente quiere otra cosa, tendrá que trabajar para ello. Muchas gracias, Osama. Y llegamos al último bloque. Aquí os ruego un poco más de brevedad en vuestras respuestas para dar pie a que haya algún debate. Veo alguna persona que está bostezando por ahí al fondo de la sala. Es broma. Haitham ha comentado antes que el régimen, ¿no?, ha quemado todos los puentes, con lo cual parece que, tal y como están las cosas, va a ser muy complicado, ¿no?, que haya una solución negociada. Parece que esto puede descartarse, ¿no?, porque la oposición se ha negado en todo momento a negociar con el régimen, con un régimen que tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? También se ha dicho por parte de Rosa que ninguna de las dos partes parece, pues, tiene los recursos para imponerse en una guerra que podría enquistarse, ¿no? De ahí surge la última reflexión, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ahora qué? Vamos, si se confirman todas estas lecturas pesimistas que están surgiendo, ¿no?, en buena parte de las intervenciones, hacia una balcanización de Siria, vamos hacia un escenario en el cual la unidad del país se resienta, el régimen intente, ¿no?, por lo menos mantener el control de ciertas áreas. Se habla mucho de la posibilidad de que surja, ¿no?, un nuevo estado en la montaña Lawi, tal y como existía, por otra parte, en la época de dominación francesa. Se habla mucho también de que los kurdos tienen su propia agenda, por lo menos la constitución de un Estado federal, ¿no?, con lo cual tendremos que acostumbrarnos quizás a que Siria deje de ser el Estado en el que conocemos hoy en día, que se fragmente territorialmente. ¿Es posible este escenario tan pesimista o no lo es? De otra parte, en un reciente viaje que hice a Líbano también pude constatar, hablando con varios miembros de think tanks, que preveían una libanización de Siria, es decir, que el conflicto se prolongase en el tiempo y que probablemente, pues, hasta dentro de 5, 6, 7, 8 años no hubiera una solución clara, ¿no? Entonces, ese escenario posible también, una libanización del país y una guerra que quede enquistada y que dure 10 o 15 años, como duró la libanesa. Y, por último, otra idea, ¿no?, que también es interesante y que se ha mencionado antes, ¿no?, la posición de la comunidad internacional. ¿Puede cambiar o se va a mantener, pues, como ha sido en estos últimos 2 años, ¿no? Se está hablando últimamente, Reino Unido precisamente ha dicho que es necesario revisar esa posición común de la Unión Europea, levantar el embargo, porque a quien está afectando sobre todo es a las fuerzas rebeldes y beneficiando, por supuesto, al régimen. También en la última reunión de los, entre comillas, como bien ha dicho Osama, amigos de Siria, se habló también la idea de que Estados Unidos empezara a prestar ayuda con armas no letales, ¿no? ¿Eso puede conducir a alguna parte o es pura palabrería como la que hemos visto en los últimos 2 años? Y, insisto, ruego un poco mayor de brevedad. No he querido interrumpir a ninguno de los participantes, pero quizás me vea obligado. ¿Podemos interrumpir al moderador también? Siria es un país que está viviendo una gran destrucción. El ritmo de destrucción humana y física es muy superior en proporción a lo que ocurrió en Líbano al comienzo de la guerra civil. Mucho mayor. Destrucción física que incluye no solamente país, infraestructuras necesarias para la sociedad, patrimonio de la humanidad que está viéndose afectado directamente. Y para aquellos que ven al régimen como protector de las minorías, el régimen está destruyendo iglesias. La economía está hundida, se está creando una economía de guerra, una economía que se basa sobre todo en el pillaje, promovido por el régimen y algunos también de la oposición que lo practican, pero la forma sistemática es los saqueos por parte de los seguidores del régimen, esos llamados shabiha, una mezcla entre matones y secuaces del régimen y que su supervivencia depende de que permanezca el régimen. El contrabando
de todo tipo de productos necesarios, los precios están disparados, de armas también incluso, y no necesariamente siempre a los amigos, también el contrabando a veces hace que las armas se vendan a los otros, pero bueno, es lucrativo. El régimen, esto es una paradoja, se ha debilitado durante los últimos 2 años de una manera que ha fortalecido su permanencia en el poder en un territorio más limitado. Me explico. El temor de los que son la columna vertebral del régimen de que caiga y que eso implique su desaparición física, está haciendo que se estén solidificando, se estén centrando más y estén siendo más cohesionados, leales, en torno a esa presidencia y en torno a que permanezca como sea en el poder. Me temo que no habrá una solución rápida y a estas alturas tampoco buena. Me atrevo a decir que no se puede hablar de una solución negociada, ni tampoco una solución diplomática. Lo llevo diciendo desde verano de 2011 y, por desgracia, los hechos parece que confirman hasta el momento que ese tipo de solución no está a la vista. La oposición tiene grandes problemas, en parte por culpa de sus dirigentes, pero también por la ausencia de una cultura de trabajar juntos, de buscar un consenso, de buscar objetivos comunes. Esto es un resultado de largas décadas de autoritarismo robusto, de autoritarismo muy duro, que primero eliminó físicamente a muchos de las mejores cabezas que tenía el país, envió al exilio y fragmentó a otros de los que podían ser constituir una oposición razonable y legítima al régimen totalitario, y esa es uno de los grandes problemas, trabajar juntos y buscar consensos. También la oposición necesita dar garantías a todas las comunidades dentro del país, principalmente a aquellos que son un soporte del actual régimen, a minorías o a la propia comunidad alauí o alauita, porque no todos los alauíes viven en la opulencia y no todos se benefician de lo que el Assad y los suyos han sacado de beneficio de esa época de periodo de reformas neoliberales de comienzos de siglo. Pero muchos, por temor a que si cae él, ellos serán exterminados, ven su futuro vinculado necesariamente al del régimen. Las actitudes de los países que han condenado al régimen de Bashar al-Assad, me refiero a países occidentales, una cosa es la condena oficial y algunas medidas y algunas sanciones que se van haciendo por aquí y por allá, muchas de ellas sanciones low cost, han sido actitudes en la realidad y en la práctica pasivas, que han permitido que el régimen haya seguido haciendo sus negocios de forma habitual. El presidente Obama lo dejó muy claro en el momento en que estableció una línea roja para el régimen de Assad, el uso o mover armas de destrucción masiva. Lo dijo claramente, la línea roja es utilizar o mover armas de destrucción masiva, químicas o posiblemente biológicas. Eso automáticamente se entiende como que todo lo demás hay luz verde, hablando de colores. Y concluyo con una nota en todo este escenario tan negativo, pesimista, triste que estamos relatando. Sigue habiendo todavía sueños y sigue habiendo personas que creen que este es el coste muy elevado de un parto que tendrá que llegar de una Siria mejor. Y hubo alguien que me dijo, los sirios fueron quienes reconstruyeron buena parte del Líbano tras la guerra civil, y una reconstrucción que ha llevado al país a un escenario distinto al que hubo durante los 15 años de guerra civil. ¿Qué no harán esos sirios cuando se les permita reconstruir su propio país? Bueno, solo un apunte sobre lo que hemos hablado del radicalismo, la islamización de la resistencia siria dentro. Me gustaría explicar que aquí, en Occidente, por llamarlo así, o en Europa sobre todo, tenemos una visión muy negativa del Islam por culpa de los medios de comunicación,
Rápidamente diré que creamos muchos estereotipos porque la información es muy simple, muy corta y no se puede explicar la complejidad, pero tenemos un miedo terrible cuando escuchamos a alguien que dice Allahu Akbar. Allahu Akbar cuando cruza la valla de Melilla, un grupo de magrebíes cruzan la valla de Melilla gritando Allahu Akbar. Allahu Akbar es simplemente un grito que yo he escuchado en las calles de Baba Amar de un hombre que se armaba de valor para poder cruzar la calle por donde disparaba un francotirador. Es un rezo como muchas veces yo he rezado en Siria porque no te caiga una bomba encima. Tenemos que perder un poco el miedo, hay que comprender que en todas las revoluciones árabes, si ha habido un boom del islamismo después, es porque ha sido la única oposición que ha habido a esos regímenes que han sido violentos, pero por cierto eran socialistas y laicos. Entonces identifican ese laicismo y el socialismo y ideas de izquierdas más con esos regímenes opresores. Es decir, no debe asustarnos. Es algo que nos puede gustar más o menos, pero es parte de su historia y ellos son los que tienen que decidir en ello. Sobre la situación actualmente, primero la comunidad internacional. Para mí creo que Estados Unidos se va a quedar en la misma estrategia de leading from behind que tiene en estos momentos, que es no aparecer, discreción, quedarse ayudando, pero discretamente, como hizo en Libia, como ha hecho en Mali y como va a hacer en Siria. No creo que dé grandes pasos para liderar nada fuerte allí, a no ser que Israel le presione, porque uno de los elementos más importantes es ese ataque de Israel a Irán, porque Irán sigue teniendo aspiraciones a tener las armas nucleares, ¿no? La bomba nuclear, y el gran problema es si eso finalmente, ¿no?, consiguen que haya un ataque por parte de Israel a Irán que podría hacer cambiar las cosas. El problema es que Irán en estos momentos también sufre una crisis económica importante. Las sanciones han ido bien. Estados Unidos y otros países han dejado de importar petróleo, pero todavía tienen a los chinos, que va a multiplicar en los próximos 8 años las importaciones de petróleo de Irán, de ahí su apoyo en el tema sirio, y de Rusia también, que tiene una base militar en Tartus que le interesa mucho porque está en el Mediterráneo. Y yo creo que esos dos países solo cambiarían su posición, hasta ahora férrea, en el Consejo de Seguridad de la ONU, si Bashar al-Assad utiliza armas químicas. Pero yo no sé hasta qué punto, porque los rusos lo justifican todo. y si todas las masacres han pasado, la de Tresmel, la de Jula, la de Daraya, la comunidad internacional le ha dado igual. También pasarían las armas químicas, ¿no? Cuántas veces lo hemos visto también en la guerra Irak, cuando las utilizó. Y luego veo un problema, para terminar, un problema básico que he visto dentro, y es, la gente le ha preguntado, la oposición que hay fuera, tanto militar como política, le ha preguntado a la gente de dentro qué piensa, porque a veces no están de acuerdo con esa gente que fuera está decidiendo por ellos, y eso es muy grave, porque en el momento de que las cosas se sienten a decidir, los que van a decir, los que nos hemos dejado la sangre, los que hemos luchado, los que hemos pasado años bajo las bombas somos nosotros, y nosotros queremos decidir, porque ahora quien está decidiendo, como me decían a mí en el Qusair, son esos señores de la oposición que se sientan en halls de hoteles de 5 estrellas en Turquía, ¿no? Entonces, cuidado, porque tanto en el plano militar, y fijaros lo que ha pasado en Libia después, porque todos los que lucharon sobre el terreno son los que quieren poder, y eso es lo que está bloqueando también parte de lo que está pasando en Libia en estos momentos. Cuidado, porque eso puede ocurrir en Siria. Hay que ponerse de acuerdo con los de dentro. Muchas gracias, Maite. Rosa. Bueno, pues yo soy bastante pesimista también. Creo que vamos a ver un conflicto que va a durar bastante en el tiempo. Vamos a la guerra total, con grupos ya, pues incluso ya vemos que Hezbollah está entrando en el terreno, que hay combates en el Golán, entonces, bueno, por ahí, en la frontera con Irak incluso. Yo creo que vamos hacia una libanización del conflicto. Además, bueno, es que no hay gobierno, o sea, el régimen se dedica a matar y no se dedica a gobernar. Entonces, todo lo que contaba Haitham me parece también muy a tener en cuenta, ¿no? Que es que el sistema se ha caído totalmente, está disuelto. Y no hay ninguna oportunidad de negociar ahora mismo, o sea, también no hay disponibilidad por ninguna de las partes, pero es que aparte, ¿quién va a negociar, no? El Ejército Libre de Siria, la oposición, el Consejo Nacional Sirio, como dice Maite, sobre el terreno no tienen ninguna base social. De hecho, yo recuerdo también en las zonas liberadas, la gente me decía, como aparezca los líderes del Consejo Nacional Sirio por aquí, los matamos.
los matamos, o sea, no queremos que vengan. Entonces, ¿quién tiene ahora mismo la legitimidad para negociar? Y cuanto más, como decía Haitham, cuanto más tiempo ocurra, pues pase, cuanto más tiempo transcurra, pues peor, ¿no? Entonces vamos a llegar a una situación en que si llega el tiempo de la negociación, van a negociar sobre nada, porque el país va a estar destruido. Si en el Líbano la guerra duró 15 años, eran 5 millones o menos de personas, en Siria, ¿qué puede ocurrir? O sea, es que eso, bueno, y luego todas las consecuencias para la región, para Irán sobre todo, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo. Bueno, voy a continuar con el tema que han planteado mis compañeras sobre la oposición, sobre todo, y las posibles negociaciones. Desde mi punto de vista, totalmente de acuerdo, la oposición no está en el exterior. La oposición es al Consejo Nacional Sirio, como se quiera llamar ahora o en el futuro. No es representativa del pueblo sirio y está bastante... Bueno, ahora intenta conectarse más con el interior, pero no es quien ha organizado todo esto, quien lo ha sufrido y quien lo está llevando a cabo. Entonces, ese es un gran problema, sobre todo para aquellas potencias que quieren ingerir en la situación en Siria, porque no hay nadie que pueda vender el país. Al-Assad tenía una cualidad increíble, porque era capaz de ser enemigo de todos y amigo de todos a la vez. Era el enemigo perfecto para Israel y, bueno, con su política de libre mercado, pues se ganó bastantes cuartos con Estados Unidos. Y, bueno, al final, pues contentaba a todo el mundo. ¿En Siria quién hay para negociar? Nadie. No hay nadie. O sea, puede venir alguien en Turquía, decir que mañana se va a mantener la base rusa y así contentar a los rusos, decirle a Estados Unidos que se van a seguir con las políticas neoliberales para mantener su negocio y a Israel que Golán va a seguir siendo su frontera más segura durante 40 años, como ha sido hasta ahora. Pero no, eso no es posible. No hay nadie que represente a la población siria que se ha levantado y pueda firmar algo que valga para el día de mañana. Sería papel mojado. ¿Eso qué supone? Que, bueno, pues es mucho más difícil negociar, pero el objetivo final, el premio final, digamos, es mucho más grande. Porque ¿cómo se negocia la muerte de un dictador? Es muy difícil negociar con un dictador el hecho de que sea justiciado o vaya a un juicio y cumpla con cadena perpetua o vaya al exilio y no vuelva más a su país. Es muy, muy complicado. Entonces, bajo esas circunstancias, el pueblo sirio no se plantea negociación alguna y cualquier ente, llámese oposición exterior, coalición, lo que quiera, que vaya a plantear una negociación bajo unos conceptos que no impliquen la caída del régimen y con ello, principalmente, la salida de Bashar al-Assad del poder, no tiene nada que hacer. Entonces, es bastante complejo en ese sentido. Otra cosa que quería remarcar con el tema internacional, yo sí voy a ser positivo, tal vez porque tengo familia en Homs y quiero que vivan. Y creo que realmente Estados Unidos e Israel tienen un problema grandísimo, pero grandísimo, además de Rusia también. Y el problema que tienen es que tienen casi una Somalia al otro lado. Y tener una Somalia es lo peor que puedes tener para hacer negocios a lo largo de décadas. Entonces, si hay algún inversor en la sala, ya que estamos en tiempos muy económicos, yo le recomendaría que no invierta en Israel ni de coña. Y en Rusia tampoco, a poder ser. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, si tú tienes como vecino a Somalia, una Somalia con mejores armas capaces de hacer mucho daño dentro de Israel, pues no tiene sentido ni invertir en I+D, que es el principal motor de la economía israelí, o invertir en turismo, porque ambos negocios se van a ir absolutamente, ya sabéis dónde. Y en Rusia, creo sinceramente que la balcanización, la desintegración, la caída del Estado sirio, tarde o temprano va a suponer también unos problemas internos dentro de Rusia muy grandes en la zona de Chechenia. Estoy absolutamente seguro de que Rusia pagará el pato de su posicionamiento actual del lado del régimen sirio. Y la única opción que tiene es matar a todos los sirios que sigan resistiéndose a este régimen.